¿Cómo andás, Oscar? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ale? ¿Lo más bien? Estás más flaco, te felicito. No, preciso 3 campañas más y ahí capaz que llego. Bueno, empiezo así. El Frente Amplio a lo largo de su gobierno consiguió que el Uruguay tenga menos pobres, que tenga crecimiento económico, que tenga menos pobres, que tenga menos exclusión. Algunas de las cosas que instaló o reinstaló o proyectó, digamos, con nuevas y necesarias miradas, da la sensación que vinieron, entre comillas, para quedarse, ¿no? Con variantes, pero a nadie se le ocurre decir que la negociación colectiva tiene que desaparecer del mapa, con más o menos entusiasmo, ¿no? El impuesto a la renta es algo que está instalado, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la lista yo mismo la puedo hacer, y es más larga. Sí. Aún así tiene riesgo de perder la elección, es más, ni siquiera luce como el favorito. Explícamelo. Es la elección más difícil para el Frente Amplio en mucho tiempo. Pero entonces se ve que algo también no hicieron, o por lo menos no es tan altamente percibido. En primer lugar, porque siempre que te toca presentarte electoralmente después de un periodo económico complejo, y este es un periodo económico dramático para América Latina, y uno puede decir, bueno, es un gran mérito para el Uruguay el desacople relativo de la economía argentina y brasilera, es un gran mérito, cualquiera que sea riguroso con el análisis histórico, material, económico, es un resultado enorme que Argentina tenga casi un 40% de pobres y Uruguay un 8%, o que el peso argentino por primera vez valga poco más de la mitad del peso uruguayo y el peso uruguayo resista, que no se haya llevado puesta a esa situación económica. Pero eso es para la reflexión más profunda. En general, el pueblo uruguayo lo que ve es la economía creció menos, los salarios crecieron, pero crecieron menos, la inversión social creció, pero creció menos, los niveles de empleo se deterioraron. O sea, en términos de la percepción en la vida cotidiana de la gente, venía un ritmo de atender mis demandas en los 2 primeros periodos de gobierno del Frente Amplio, y no necesariamente el que reflexiona sobre la realidad política lo hace mirando la geopolítica de Argentina, Brasil, del precio de los commodities, de la caída de las inversiones en América Latina. En realidad lo que miro es, bueno, yo venía creciendo a determinado porcentaje de 4 o 5 puntos de salario por encima de la inflación y ahora crezco a 1,5 por encima de la inflación. Que crezca el salario en este escenario es una hazaña. Ahora, claro, en la percepción social surgen malestares. O el incremento de la inversión social es a tal ritmo y ahora el incremento de la inversión social es a un ritmo menor. Claro, que crezca la inversión social en un escenario de dificultades es un gran mérito, pero en realidad anda a explicarlo en términos de la percepción de la sociedad. Entonces, primero enfrentás ese desafío, que es decir, bueno, te toca presentarte en un periodo de gobierno donde tuviste que administrar la escasez, ya no la bonanza de los empezó en el 2014, esta circunstancia de declive regional, la caída de la inversión privada es regional, afectó a todos los países de la región. La caída de los commodities, fenómeno regional, y además agregado que, bueno, estamos en el peor nivel de intercambio con la Argentina de la historia, apenas un 2,9 del comercio exterior con la Argentina, perdimos casi $400 millones de las exportaciones a Brasil el año pasado, o sea, el desacople regional no quiere decir que a Uruguay no le impacta lo que pasa en la región. Pero aquí entonces me parece que surge como un argumento para tener muy, muy en cuenta, algo que no solo del sistema político vinculado a la oposición, sino también de muchos lugares vinculados a otras áreas, desde la academia por un lado hasta los empresarios por otro, decía, Uruguay perdió la oportunidad cuando no estábamos en esta administración de la escasez, cuando estábamos administrando la bonanza, perdió la oportunidad de las famosas políticas contracíclicas y justamente dejar algo en la chanchita cuando lleguen estos momentos. ¿Es un reproche que entonces le cabe? No, yo creo que no, porque en realidad eso implicaría pensar que el haber aumentado la inversión social en un país que tenía un océano de gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación fue plata tirada, o que haber recuperado niveles salariales cuando teníamos un salario que era una vergüenza nacional. Yo voy a poner un ejemplo. Salario mínimo estaba en el año 2004 en 1.200 pesos, o sea, 40 pesos por día un mensual, ¿no? El boleto en Montevideo valía 15. O sea, tú te ibas a tomar acá, no sé, el 103, ¿no? Y valía 15 pesos. Y tu jornal era 40. O sea, tenías un jornal que no alcanzaba para 3 boletos. Ese es el punto de partida. Porque si no, decir, bueno, las cosas que se hicieron, bueno, fue necesario hacerlas
aumentar la inversión educativa, no podíamos, teníamos una inversión educativa que era una vergüenza nacional, entonces creo que pensar la inversión en salud, capaz que hubiera sido más barato no instalar el hospital de ojos. Tenías 90.000 uruguayos que no pudieran ver si no instalabas el hospital de ojos. Entonces, el problema es, el Frente Amplio llega al gobierno con una deuda social gigantesca por atender. Y todavía la atendió parcialmente, pero empezó a atender una deuda social, y yo creo que no hay desarrollo sin atender la deuda social. Los reclamos neoclásicos en economía de pedir austeridad cuando tenés demandas de estas características, de esta magnitud, creo que son un error. Después, la solidez del manejo de la economía no la discute nadie en el mundo. La solidez del manejo de la economía uruguaya. O sea, haber agarrado un país que tenía un endeudamiento que era del PBI de todo el año, que además era a corto plazo y en dólares, y haber generado plazos para el endeudamiento largos, deuda soberana por haber especificado parte de la deuda. O sea, la solidez del punto de vista financiero del Uruguay, reservas más altas de las que tuvimos en la historia, no la discute nadie en el mundo, salvo la oposición en Uruguay, que cuestiona el manejo de determinados equilibrios macroeconómicos, que creo que es una fortaleza, repito, que en el mundo se le reconoce. Uruguay hay calificadoras que lo colocan primero entre los 72 países emergentes. La deuda de todos modos aumentó, ¿no? Sí, claro, es que era evidente, porque vos tenías dos posibilidades: o recortabas la inversión social, o sea, cuando enfrentaste la circunstancia de dificultad, o recortabas la inversión social, recortabas los salarios y ajustabas por ahí, o pagabas con más déficit. Oscar, mira, quiero detenerme en ese punto porque lo volviste a nombrar. Y a mí me parece, claro, hay campaña electoral y uno tiene que decir las cosas en forma sintética y generando identidad y a su vez alteridad con relación al otro. ¿No luce un tanto exagerado decir que entonces no pudimos ahorrar para momentos de vacas flacas o de vacas un poco menos gordas solo porque estuvimos atentos exclusivamente a la demanda social? Me parece que no hay un caminito un poquito por el medio. A ver, ¿no pudo haberse recorrido ese camino? Siempre lo podés hacer mejor. Siempre lo podés hacer mejor. Ahora, las transformaciones son indiscutibles. Lo que tenés que valorar son las transformaciones. La oposición tiene un discurso, que es que este periodo fue un periodo perdido. Bueno, yo creo que no es un periodo perdido, y puedo enumerar porque no es un periodo perdido. Uruguay está entre los 9 países que están a la cabeza en materia de telecomunicaciones, con una transformación brutal que no hubiera sido posible sin un papel de Antel dinámico como locomotora. Está a la cabeza de la transformación en energías renovables, con una transformación brutal de la matriz energética del Uruguay, que estaba al borde del apagón y era noticia por la crisis. Tiene el sistema financiero más sólido de la historia del Uruguay. De la historia. El Uruguay era noticia del sistema financiero cada vez que teníamos que salir a tapar un banco fundido. Desparramó la educación por todo el interior, en particular la Universidad de la República, y creó una UTEC. Pasamos de 800 gurises que por año entraban a la universidad a 4.000 gurises por año que entran a la universidad. Se bajó la mortalidad infantil a la mitad, en particular en los sectores más vulnerables, porque teníamos una relación que era muy dispar entre la mortalidad de quienes se atendían en salud pública y la mortalidad de quienes se atendían en salud privada. Lleva 15 años de mejora de los salarios y las jubilaciones, extendió derechos laborales a sectores históricamente postergados como el trabajo doméstico o el trabajo rural, formalizó la economía como nunca antes, pasando de un 41% de informalidad laboral a menos de un 25%, o sea, más de 500.000 trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social. Entonces yo cuando quiero medir en el sentido de la evaluación gruesa, lo que mido es los gobiernos del Frente Amplio en crecimiento, pero también en dificultad, multiplicaron derechos para la población, porque en dificultad económica se creó el sistema de cuidados y la población con discapacidad severa tiene asistentes personales. Hacerlo en un momento de dificultad, en mi opinión, vale doble. Entonces, lo que quiero decir es, miro lo grueso. Después te puede detener en detalles. Sí, bueno, en este periodo tal detalle, pero lo grueso es que se pudo crecer con inclusión social, bajando de un país que tenía casi un 40% de pobres a un 8% de pobreza. Entonces aplica aún más la pregunta inicial. Pero entonces deberían ganar la elección por el 70%. Sí, a ver... y están al borde de perderla. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que no alcanza con gestionar bien la economía. Eso no genera conciencia social ni política. Ese es el gran error del Frente Amplio. Mirá, hace 15 años gobernaba la derecha, pero no había un cristiano en Uruguay, o ateo, que cuestionara las asignaciones familiares. Eran 2 vintenes las asignaciones familiares, las cobrábamos cada 2 meses y además si quedabas sin trabajo perdías la asignación familiar.
Con el plan de equidad se generalizó la asignación familiar y pasó a ser un derecho del niño, una cosa largamente reclamada en nuestras consignas, en nuestras proclamas. Y si tenés una familia que está en la pobreza, sobre todo mujeres jefa de hogar, el Estado le construye un piso de derechos un poco mejor, una cosa que cualquiera que tenga un mínimo de dignidad tiene que estar de acuerdo. Sin embargo, nunca estuvieron tan cuestionadas las asignaciones familiares como ahora. Nunca. Yo me encuentro con obreros de la construcción, no con aristócratas que te dicen, se llenan de hijos para cobrar asignación familiar. ¿Está mal la asignación familiar? No, pero la asignación familiar no construye el cambio cultural que implica pasar de una ética del individualismo a una ética de la solidaridad. Y en esa batalla cultural el Frente Amplio le ha costado mucho dar paso. Mucho. Mirá, te pongo un ejemplo que a mí me pasó hace un par de semanas, creo que 3 semanas en Soriano. Uno de los asentamientos en Soriano, un lugar de mucha dificultad, de mucha pobreza, de pobreza concentrada, dura, y me cruzo con un bolichero, un trabajador, esto que está 20 horas dentro de boliches, un laburante, pero él estaba enojado con el Frente, odiaba el Frente, y en particular al Mides, y cuando le pregunto por qué, es porque le da a estos, y yo me hice solo el boliche, claro. No precisé a nadie. Entonces, es más, después fue curiosa la anécdota, porque no le digo, che, tu boliche trabaja mucho con las tarjetas del MIDE, lo que más vendo. Pero él estaba en contra. O sea, hay gente que tiene odios, ¿no? Hay una parte de la sociedad que le parece muy bien que el matrimonio igualitario, y hay una parte de la sociedad que le parece pornografía. Y odia ese cambio social. Tiene odio, ¿no? Odia que se le reconozcan derechos a las personas trans. Odia, ¿no? Entonces, la ley puede parecer lo mejor del mundo, pero no alcanza con la ley si vos no vas construyendo el cambio cultural al lado de la norma. Y muchas veces retrasamos en el cambio cultural la batalla de ideas, porque si fuera por los números, bueno, el Brasil de Lula sacó 50 millones de brasileños de la pobreza. Sin embargo, parte de la campaña de Bolsonaro fue contra los planes de hambre cero, contra que eso generaba vagos, que había, o sea, la reacción contra algunas transformaciones. Hay gente hoy, Alejandro, que piensa que las personas trans cobran 30.000 pesos por ser trans, pero lo cree. O sea, pero, ¿de dónde sacaste? Lo cree. Hay gente hoy que piensa que educación sexual en las escuelas para prevenir abuso de los niños y para prevenir el embarazo adolescente es pornografía. Y lo cree. O sea, y hay gente que piensa que en Uruguay empezaron los abortos con el Frente Amplio, ¿no? No, nadie puede pensar eso sensatamente, ¿no? Pero no se da cuenta que en todo caso lo que impedimos fue los abortos clandestinos de las mujeres pobres. Entonces, los cambios que pueden parecer muy bien desde mi perspectiva progresista, hay un sector de la sociedad que se opone radicalmente a esos cambios. Y como yo puedo estar muy alegre de que se entren en los cuarteles a buscar restos desaparecidos o que haya una placa de la memoria, hay gente que las vandaliza. Entonces hay un debate acerca de los proyectos de país. En mi concepción de la economía, hay que jugarse a la economía social. Y hay que abrir paso para promover la economía social. Y la pequeña y mediana producción y el productor familiar tiene que tener apoyos distintos y cada vez más diferenciales y más profundos que el grande. Ahora esa es una mirada. Compañeros que tienen otra mirada, que es que el mercado resuelva todo, y si el mercado dijo que vos no eras válido, afuera. Entonces, compañeros dijiste. No, lo que digo es, hay miradas, no nos dijo, hay miradas distintas acerca de la economía, acerca de la sociedad. Yo soy de defender los más amplios derechos sindicales, porque sé que la construcción sindical en general es a contrapelo, con dificultades, venciendo un montón de... Que el compañero o compañera que agarra una responsabilidad sindical hipoteca un montón de cosas por los demás, le va a costar más conseguir trabajo, va a tener más dificultades, tiene más riesgo. Hay gente que está en contra, como hay gente que está en contra de los consejos de salario. El hecho de que hay garantía en los consejos... Cuando vos me decís... Nadie ha hablado de sacarlos, pero además, todo el mundo... la calle Pueblo reivindica día por día. Voy a respetar la negociación colectiva, pero va a ser voluntaria. Ya me está diciendo vos, mi amigo, voluntaria. Yo si conozco algo del empresariado nacional, no van a ser pocos los empresarios que encuentren argumentos para decir este año no puedo. No puedo porque tengo dificultades, no puedo por la inflación, no puedo porque me compré maquinaria. Entonces voy a poner un ejemplo, en el esquema de negociación colectiva voluntaria, los trabajadores rurales este año no hubieran tenido aumento de salario, porque la patronal rural se retiró sin pisar un día la negociación, sin recibir la plataforma. Entonces, es el mismo esquema de negociación. Y juguemos con ese discurso. Sí. Te lo dejo y me lo respondes luego de la pausa. Y si en efecto hay un grupo de empresarios que te dicen, no puedo, y es verdad. Sí, te lo contesto después de la pausa, con mucha tranquilidad. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Supongamos que aún así el Frente Amplio va a ser el partido más votado, se sabe.
es un hecho casi, y supongamos que incluso gane en segunda vuelta. ¿Me seguís, Oscar? Sí, entiendo. ¿Y cómo van a hacer para gobernar si no te van a alcanzar los votos y la oposición está tan lejos de ustedes? ¿No sería también ese un problema que la gente sensatamente dice, contesto ahora las dos cosas luego? Dale. Estamos con Oscar Andrade. Ojo, estás al aire. No, pero es verdad. ¿Cómo es la cosa? ¿En serio? No, que me invitaron a un asado acá los compañeros de la empresa Stiller que están en Avenida Italia y Centenario, que me dijeron, llegás a las 12, comés, llegás más tarde, por más candidato que sea Avenida algo. Italia. Bueno, está cerca. Por eso digo, 12 menos 5, no salieron. A lo mejor sí. Puede ir un petizo gordito contigo. Va, conmigo ni problema. Mirá que se pueden arrepentir. Estoy recorriendo a mediodía los centros de trabajo y justo ayer que estuve atrás de las horas que estaba atrás de la Torre Ejecutiva, aprovecho la media hora de descanso para conversar con los compañeros. Y ayer tuvo Toyos, que viva pasada, Julio Toyos. Y se metió en la asamblea, ¿viste? Un fenómeno. Bueno, pará, ¿cómo van a hacer dos asuntos arriba de la mesa, no? Primero, ¿cómo harían para gobernar en caso que ganen? Porque no les va a dar los votos. La primera reflexión, porque esa es una pregunta del tipo, poner que estás jugando la semifinal de un mundial y te dicen, che, pero si perdés la semifinal, ¿cómo ves el partido del tercer puesto? Y vos decís, déjame perder primero, ¿no? O sea, hasta el domingo que viene vamos a estar peleando para conquistar mayoría parlamentaria, porque son muy importantes las mayorías parlamentarias. En el sentido de dar tranquilidad de rumbo, de sentido estratégico, proyecto de país, sobre todo cuando del otro lado... una pregunta que sé cuál me vas a responder. ¿Vos decís que el Frente Amplio tiene chances de retener la mayoría parlamentaria? Sí, porque la mayoría parlamentaria se conquista con menos que en las elecciones anteriores. O sea, con un 43,5% puedes estar con el Senado número 15, dado el escenario más fragmentado. Dado la cantidad de partidos chicos que hay, ¿no? Y que el porcentaje más alto de voto en blanco y anulado que todas las encuestadoras dan, y con un 45,5% puedes estar disputando el diputado 50. ¿Es el escenario más probable? No, es difícil. Cualquiera de los son difíciles, pero no son imposibles. Y de hecho, si tenemos la prudencia de la última elección, donde ninguna nos daba más que 42, 43 y llegó a un 48, hoy hay algunas que nos dan 41. Entonces, no es imposible. Las mayorías no. No, ganar en primera vuelta no. Las mayorías de las encuestadoras no llegan a ese guarito. Ahora, lo segundo, dado el escenario, ¿no? Y tenés que construir, hay que ver qué quedó de la oposición. ¿Cuántos sectores de los chicos llegaron a la oposición? ¿Qué va a pasar con los partidos en general si se abroquelan en una oposición intransigente de todo, de negarse a todo, o hay espacios de diálogo? Ahí yo creo que el principal desafío del diálogo que tiene la izquierda no es político, es social. O sea, gana el gobierno el 1 de marzo, ¿cuál sería la primera medida? Te tengo que convencer a Daniel, ¿no? Pero me parece, ¿cuál sería la primera medida? Me junto el viernes que viene con él. Pero la primera medida que tiene que hacer es decir, miren, mis amigos, ¿no? Acá hay una convocatoria, sector por sector de actividad. Donde ¿cómo el viernes? El viernes previo a la elección, digamos. Sí. Sector por sector de actividad, donde tenemos que convocar a empresarios de ese sector, sindicatos de ese sector, la academia y el gobierno a pensar transformación productiva de acá a 10 años. Y eso implica diálogo social de acuerdo mucho más que la negociación del salario, sino la mirada de largo aliento. Pensando, la cadena forestal Madera Muebles, para la cual hay alguna línea de investigación en la universidad, por lo menos de Tacuarembó, de tipo de plantaciones de el algarrobo que tenga modificaciones genéticas para servir de soporte. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la formación profesional? Ya hoy tenemos diseño agregado, hasta exportamos diseño y software. Bueno, ¿cómo generás condiciones para decir? Yo creo que 3 tendencias que son claves para el Uruguay, esta del aumento de la inversión social, del aumento del salario y del aumento de los derechos laborales, solo se sostienen en el largo plazo si a la vez ensayamos un cambio en la matriz productiva. En una matriz extraordinariamente primarizada no se puede. Si ahí llegás a fuertes acuerdos en esa dirección, llegás a acuerdos que puedas decir, mira, en esta línea de formación profesional es clave, esta línea del incremento de la inversión en ciencia y tecnología, te había hecho una reafirmación que a mí me deja muy tranquilo porque es parte principal de lo que precisás. O sea, hoy tenés un soporte distinto en otras áreas para eso. Infraestructura, matriz energética, telecomunicaciones, sistema financiero, universidad en el interior, UTEC, la UTU que pasó de 1980 a carácter terciaria, pero con los niveles actuales de inversión en ciencia y tecnología no vamos a joder a nadie, eso nos ha reclamado la Academia de Ciencia, no hay duda, el promedio en la región es 0,8 del producto, Uruguay invierte un 0,4. El Frente mismo ha anunciado mayor presupuesto que no pudo cumplir. Que no pudo cumplir
producto de que nos tocó, vuelvo a la respuesta del principio, este escenario, que era un escenario mucho más tirante del que pensábamos, de una economía que venía creciendo 3,5, 4, a una economía que creció 1,5, 2, o sea, se nos achicó mucho el paño y por lo tanto tuvimos dificultades obvias, evidentes, dadas en el contexto. Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros estuvimos con Rodrigo Harina hace poco, junto con Carolina, pensando en lo siguiente. Y estás hablando del rector de la universidad. Hoy Uruguay triplica la cantidad de posgrados que los que se hacían hace 15 años atrás y duplica la cantidad de egresados. Y uno dice, qué bárbaro, pero tenemos un problema. Los más formados, si no encuentran salidas laborales acá, emigran. Entonces es un enorme esfuerzo para generar investigadores de primera que te emigran. Lograr tener 100 investigadores en distintas áreas, cuestiones ambientales, de desarrollo productivo, grado 3 en dedicación plena, es un costo importante de unos $3 millones anuales. Pero ¿cuánto de estos 100 podríamos tener si llegamos al punto del producto, que es más que duplicar la inversión en ciencia y tecnología? Y no es para favorecer a tal o cual universitario, sino es para favorecer la posibilidad de ensanchamiento y diversificación de la matriz productiva en el Uruguay, donde se juega el partido. O apostamos a la línea paraguaya, esto es de regulación laboral, 70% gente en negro, mano de obra miserable para captar inversiones, o decimos, usted venga a invertir al Uruguay. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza de infraestructura, fuertes empresas públicas con compras que dinamizan el sector productivo, porque tenemos una matriz energética, de telecomunicaciones, la mano de obra más altamente especializada. Creo, la apuesta en términos del trabajo, que creo que es lo central del proceso político, es donde se juega. Si ahí lográs amplios acuerdos sociales, después surgen los acuerdos políticos. Si vos lográs decir, mira, en esta clave, me ha pasado. Vos decís que, a ver, voy a ponerte un ejemplo, Ale. El voto que te falta en el Parlamento lo conseguís en acuerdos sociales. Yo te pongo un ejemplo. Cuando nosotros fuimos en la construcción funciona, no quiero mentir el año, desde el 2006, un fondo de cesantía y retiro, ¿no? Donde el trabajador de la construcción se le hace un aporte mensual, se regula por las partes sociales, empresarios y trabajadores, para cuando no tiene trabajo. Cuando tiene trabajo, disfruta ese fondo de cesantía. Se creó un convenio colectivo. Como se creó por acuerdo, nadie votó en contra. ¿Qué legislador va a votar en contra de las 4 cámaras empresariales y el sindicato de la rama? Tenés que ser suicida porque quedás mal con todo el mundo. O sea, cuando construís base social de acuerdo, después es muy difícil, cuando llegás con esa base social de acuerdo, el Fondo Social Metalúrgico. Que nos copiaron, ¿no? Nosotros lo logramos en el 93, pero que tiene que ver con un fondo para atender las cuestiones educativas, los gurises, odontología. En el caso de la construcción es bárbaro, porque tenemos hijos becados, más de 1.000 haciendo estudios terciarios por un fondo que se construyó de manera común. Cuando vos llegás a un acuerdo entre empresarios y trabajadores, ¿quién te lo va a votar en contra? Por más mayoría o minoría parlamentaria. Entonces, yo creo que sobre algunas claves del Uruguay hay que construir espacios de diálogo. Y lo digo teniendo espacios de diálogo en la espalda, no habrán campaña electoral, porque todo esto que te digo, que hemos construido en la construcción por acá, por allá, para la formación profesional, hay un fondo de vivienda en la construcción, que genera préstamos en materiales o para la compra de un primer terreno, que también es administrado de manera conjunta. Entonces, la reforma última de la Seguridad Social del 2008 fue un diálogo social que duró 1 año y medio, participaron empresarios, la academia, y los resultados de esa reforma, en materia de que la mujer pudiera computar un año por cada hijo, se votaron por unanimidad porque había un consenso social muy fuerte. Y te uno este tema que lo está respondiendo al otro que había quedado pendiente también. En el discurso, y si en efecto hay de verdad empresarios medianos, quizá algún grande en ciertas circunstancias, mediano, chico mediano, no sé, que dice, loco, de verdad que si vos me apretás un poquito, tengo problemas. Bueno, vos tenés mecanismos ahí que ya existen, con determinado cuidado. Vos fíjate lo siguiente. Ponele que vos sos un empresario de la construcción y pagás 100 pesos. Sí. ¿No? Y cuando vas a licitar una obra, licitas con salarios de 100. Pero tenés otro empresario de la construcción que paga 50 y va a licitar la obra. Vas a juntar a tus trabajadores y decir, mirá, yo por más que quiera pagarte 100, no gano una licitación si licito con 100. Sí. Tengo que pagar 50, ¿no? Y después pasa que viene otro que paga 40, otro 30. O sea, el libre mercado para las relaciones laborales es en picada, ¿no? Puedo decir, por más buena intención que tenga,
Entonces, construir pisos en la negociación colectiva ayuda a que todos tengamos las reglas claras del juego. Si ganás las licitaciones porque tenés mejores maquinarias, porque sos más ordenado en el trabajo, pero no es porque pagás menos. Sí. ¿Se entiende? Sí, eso se entiende. Eso pasa en una licitación o pasa cuando hago una venta. Yo estoy haciendo ventas y resulta que a los que trabajan en lo que produzco les gano, bueno, el salario que no sea la variable de cambio, porque si es la variable de cambio, siempre termina siendo una competencia hacia abajo. Sí. Por eso es importante que el salario establezca pisos mínimos. Después lo que existe en los consejos de salario es posibilidad de descuelgue para la empresa. Lo único que exige la posibilidad de descuelgue es que la empresa me muestre que está en dificultad, porque si la posibilidad de descuelgue es sin la empresa mostrarme que está en dificultad, cualquiera puede decir, sí. estoy en dificultad. Sí. Bueno, yo he encontrado casos que me vienen a pedir descuelgue. Tengo, en realidad, tengo en la negociación colectiva 25 años porque vengo de un sector que nunca la perdió. De los pocos, la construcción y la salud privada, junto con el transporte de Montevideo, son los únicos que mantuvimos negociación colectiva durante todo este periodo. Entonces, muchas veces me ha pasado que hay empresas que dicen, no puedo pagar el ajuste, preciso descolgarme. Le decís, bueno, muy bien, si precisa descolgarme, lo vamos a estudiar, tráigame los números para saber si está en dificultades, y me dicen, no, en realidad no preciso el descuelgue y sigue campando. Ajá. De eso ha pasado también. Digo porque... y en general ha pasado descuelgues. Hay empresas que se le ha dado descuelgues, producto de que están efectivamente en dificultad y sí presentaron los números, pero que tiene que existir una regulación sólida de la negociación salarial es clave, porque si no, repito, si vos tenés que negociar tu salario en la cola cuando estás buscando trabajo, y aparte de tu currículum decir cuánto pretendo ganar, ¿no? Siempre vas a tener a alguien que le paguen menos. Y ese elemento te despoja. La participación igual, un elemento más. Nadie lo está planteando en esos términos. Claro, pero un elemento más. La participación. Pero Oscar, nadie lo está planteando en esos términos. No, pero cuando a veces se coloca que la negociación colectiva ya no va a ser por ramas, sino que va a ser por zona del país. Yo solo viví. O sea, solo logramos unificar las zonas salariales. Pero en un momento tenías que el trabajador del interior, por el mismo trabajo, las mismas horas para la misma obra, cobraba un 40% menos que en Montevideo. No es una idea nueva. Y eso le pasa a tus colegas. El laudo de los periodistas es un laudo donde el laudo del periodista de interior es la mitad que el laudo del periodista de Montevideo. Y en vez de reformular de cómo desde la publicidad estatal, los apoyos para que exista prensa independiente, se generan condiciones para que pueda haber periodismo de calidad, que eso fortalece la democracia y por tanto trabajo digno para el periodista, porque el periodista tiene que hacer 20 horas por día, 50 laburo para ganar 2 pesos. Y lo más probable es que refrite una noticia, pero difícilmente investigue. Claro. Y eso es una pérdida de calidad para la democracia. Entonces, a mí me preguntas, yo si fuera de gremio de los periodistas, ¿qué es lo que tenés que discutir? Bueno, ¿cómo reorganizar socialmente para algo que es un servicio esencial? La posibilidad de que haya periodismo independiente, ¿no? Y tengas posibilidades potentes, sobre todo cuando hay asimetrías muy fuertes y los medios grandes se chupan a los chicos y se los comen, que haya condiciones posibles de desarrollo de ejercicio profesional de la profesión en todas sus condiciones. No que adaptes a la dificultad que el trabajador termine ganando un salario que no tiene para comer. Entonces, pero eso es una discusión más compleja de un sector de actividad. El salario está presionando tanto la economía. Si vos mirás en los últimos 4 años, el salario en Uruguay tuvo un componente en la crisis, no solo en términos reales, sino de su peso relativo. O sea, todos sabemos que cayó el salario en el 2002-2003. Pero también cayó en su peso relativo. O sea, el salario representaba cerca de un 30% del total del producto y pasó a un 17%. O sea, cayó más que el conjunto de la economía. O sea, le fue peor. Y en los 2 primeros periodos de gobierno de Frente Amplio recuperó niveles de su participación en el conjunto de la economía de los que tenía antes de la crisis. Ahora, en los últimos 3-4 años acompañó el crecimiento. No es que siguió creciendo más. No es que la participación del salario hoy es mayor a la que era hace 5 años y por lo tanto asfixia la economía. Y el segundo elemento a considerar es que en Uruguay hay 120, 140 mil trabajadores, número importante, que dependen directamente del sector agroexportador. Pero el resto de los puestos de trabajo depende del mercado interno. Por lo tanto, cualquier medida contractiva con el salario también se paga en pérdida de puestos de trabajo. O sea, la rebaja salarial, miremos lo de Argentina, para el sector exportador en la Argentina, que el dólar haya pasado de 14 pesos a 60, un sector que lo que vende lo cobra en dólares y el salario lo paga en pesos, es un negocio fabuloso. Oscar, estamos casi en el final y quiero que te pierdas ese asado. Si gana la calle Pou y gobierna en coalición, necesariamente con buena parte de la oposición, ¿qué cosa espantosa podría pasarle al Uruguay? ¿No estamos exagerando un poco quizás? A ver,
yo creo que algunos anuncios son terribles. Por ejemplo, la importación de combustible es terrible, porque genera un Uruguay más dependiente. Primero, porque genera un combustible más caro, claramente más caro, que quien importa va a tener ganancia, no importa de gratis, tiene que tener ganancia, que además tiene que hacerse cargo de toda una infraestructura, pero además... El problema es que si gana en la calle Pou es la importación de combustible, digamos, entre comillas, solo ese. Estoy colocando, eso implica la pérdida de la soberanía del país porque se funde ANCAP, ¿no? Y no es un elemento menor, son 2.500 puestos de trabajo, aporta $500 millones al aparato industrial, y además, cada vez que ANCAP tuvo que cerrar para hacer la parada de la planta e importó combustible, le salió más caro, cada vez. O sea, vas a los últimos 30 años, cada vez que tuvo que parar la planta para importar. O sea, dejemos del ejercicio teórico, vamos a la práctica. Con cualquiera de los gobiernos, cada vez que la refinería cerró y tuvo que importar combustible, salió más caro. Bueno, ahí, ¿no? Sobre eso la calle Pou dice, bueno, si es mal negocio no lo haremos. Bueno, pero lo que digo es, habilitar la circunstancia de desmonopolizar ANCAP y generar la condición de importación de combustible puede generar que sea un buen negocio por un año o dos para un capitalista transnacional que le intente quedarse con el monopolio privado y después quedás bailando al compás de la música que te pone. Porque no recuperás después la posibilidad de refinerar el día que querés, si ANCAP ¿se entiende? O sea, la lógica de pérdida de soberanía está arriba de la mesa. Yo creo que la tradición del Partido Nacional, su actuación parlamentaria y sus asesores te ubican en una lógica de política salarial contractiva. No es un invento. O sea, yo a Gonzalo Irrazábal y Pérez Tabó, asesores de Talvi de la calle, los tengo enfrente hace 15 años. O sea, tus asesores, cada vez que han tenido que ir al Consejo de Salario, piden rebaja salarial. Que me lo desmientan, ¿no? O sea, está documentado. O sea, los principales asesores de la oposición, lejos de darme garantía de la defensa del salario, cuando tu práctica política sostenida durante los últimos 15 años ha sido tentar la rebaja, me parece claro que van en una orientación de mirar el salario como variable de ajuste. Ese camino es trágico por lo que decía recién, menos salario, menos actividad económica, más recesión. Ese es el resultado de un esquema de competitividad a la baja, que es el que en general presentan los sectores que pagan tributo a la Escuela Austríaca de Economía. El caso de Talvi es indiscutible, uno puede decir que la calle de Economía capaz que no es su fuerte, pero el caso de Talvi claramente no es un adjetivo, es algo sustantivo. Su producción académica expresa ideas liberales. Uno ve su producción en Ceres, sus orientaciones cuando estuvo en el Banco Central. Bueno, yo creo que esas orientaciones Uruguay las probó y el resultado fue nefasto. Bien, te despido por hoy. ¿Dijiste que te reunías con Martínez? ¿En qué contexto? ¿Cómo es la cosa? No, vamos a conversar. No, en realidad, es más el hermano Cel porque pidió el viernes que viene, yo creo que para ver el día de la elección, el día después, juntarnos. Está bien. Hacer un balance de la campaña. Ajá. Pero no están saliendo el candidato con, digamos, cabezas de Senado y esas cosas. No está ocurriendo, ¿no? Yo creo que nos vamos a juntar a dato final y caravana, pero hemos intentado desparramarnos. Pero esto estuvo así desde el arranque. Yo me junté con Daniel el día después que ganó en el comando, de que está bueno que abramos el abanico. Y que cada compañero, que Astori salga por un lado a empujar, que yo por otro, Daniel la fórmula por otro. Me parece que eso ayuda a abrir un abanico que muchas veces también tiene más llegada a públicos distintos. Para terminar, los asuntos vinculados a la fragilidad democrática del Frente Amplio, lo resumo así, no condenando la dictadura de Venezuela, ¿verdad? Por un lado, y aquella idea de que nosotros somos los orientales honestos y por lo tanto gestos de corrupción y políticas de corrupción no se van a instalar. ¿No crees que esos dos asuntos, y el otro, el de la inseguridad, no crees que esas tres patas forman un taburete complicado electoralmente? Creo que el problema principal que tiene América Latina no es el chavismo, sino la posible intervención militar norteamericana. Ese es el problema principal. Y que el gobierno uruguayo se ha parado junto la transparencia y la corrupción junto con Noruega. Y Uruguay es el país menos corrupto de América Latina con distancia. Fíjate que tenemos un escándalo por las tarjetas corporativas de ANCAP, ¿no? El escándalo que tuvimos en el Frente Amplio, bueno, que no tiene que ver con otros escándalos. Y la inseguridad. Blas es candidato, a pesar de que se le demostró delito en la DGI, es candidato ahora, ¿no? Sendig no es candidato del Partido Nacional, decís. Seguro. Y Bascú sigue en la intendencia de Soriano sin demasiado problema. Y todavía quedamos sin saber si Botana ingresó, como dice la calle, 200 a dedo acomodándolos, o si la calle, como dice Botana, en la administración anterior echó a 200 trabajadores por persecución ideológica. Pero uno de los dos tiene razón y hay una falta ética. Es una piedra en el zapato del frente. La violencia en la sociedad. Yo creo que no hemos logrado abordar la integralidad de la violencia en la sociedad. Mirá, Alejandro, 700 personas se suicidan por año. La franja más golpeada es los jóvenes y la causa principal es el bullying. ¿Cuánto está esto en la agenda de nuestros problemas? De que
socialmente los estamos matando cuando construimos una sociedad violenta? Está poco. Casi nada. Demasiado poco. O sea, abordamos el tema de la violencia en un costado que es importante, adicciones, una trenza, ¿no? Los países menos violentos del mundo son los que tienen mayor integración territorial, más acceso a la cultura y la educación. Nosotros tenemos 150 talleres, nosotros ahí, en mi camiseta anterior, la de Zunca, en los barrios más pobres, llevando teatro, percusión, coro, talleres de murga. Lo que te cambia al barrio cuando le tirás una piola es enorme, más que cuando lo inundás de uniforme. No estoy diciendo que no haya que servicio reprimir. militar, no, No, a propósito. una barbaridad. Es que de golpe pensamos que los militares pueden hacer todo. Los militares pueden cuidar adictos, se pueden encargar del plan de vivienda. Pero eso lo dice gente tuya. Sí, también gente mía. Me parece increíble, ¿no? Me preguntás, me parece insólito. Bien. ¿No? Gracias, Boca. Gracias te vas al asado, ¿no? Sí, claro. Así que entonces, Avenida Italia. Te mando fotos. No seas mal. Acá a esta hora que le cae incómodo a todo el mundo porque es la hora que tranca Avenida Italia, que cada vez que me cruza por ahí, Bueno. te trancás de mañana a 20 minutos. Andrade con nosotros nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.